Tenemos ahora contacto con nuestra colega Madeleine García, quien se encuentra siguiendo esta información. Madeleine, ¿nos escuchas? Hola, muy buenas noches. Sí, te escucho perfectamente. Hablemos, Madeleine, de qué está sucediendo en estos momentos. Adelántanos. Bueno, estamos en vivo vía llamada satelital cuando son casi las 9 de la noche, hora local venezolana. Queremos informar que en este preciso momento ya hemos entrado en aguas jurisdiccionales de Venezuela con el primer barco tanquero iraní, el Fortune o la Fortuna, de los 5 que vienen trasladando gasolina para el pueblo venezolano desde hace 3 semanas recorriendo el mundo. Luego que el patrullero oceánico, donde nos encontramos en este momento a bordo de la Armada Bolivariana de Venezuela, siglas Papa Oscar 13, saliera a las 5 de la mañana del territorio venezolano para encontrarse con los barcos iraníes en aguas internacionales y comenzar de esta manera la misión de escolta que está en pleno desarrollo en este momento como un gesto de agradecimiento al gobierno de Irán por parte del gobierno de Venezuela por su solidaridad y cooperación en momentos que Venezuela, al igual que el país persa, víctima del bloqueo impuesto por Estados Unidos, y la población venezolana está sufriendo las consecuencias, por ejemplo, con la escasez de combustible. Debemos informar también que todo ha transcurrido en completo, no hubo ningún amenaza en esta operación. Estamos escuchando a nuestra colega Madeleine García, quien se encuentra a bordo de uno de los buques iraníes que llegarán a territorio venezolano y que ya ha entrado a el mar territorial de Venezuela. Se espera que en los próximos días lleguen también el resto de esos buques. Recordemos que el pueblo y gobierno venezolano se encuentran a la espera de los buques procedentes de Irán con combustibles y aditivos para reactivar la industria nacional afectada por el bloqueo. Estábamos escuchando a nuestra colega Madeleine García a bordo de una de estas naves venezolanas que hacen el proceso de recibir de manera formal a estas naves iraníes con combustibles y aditivos para reactivar la industria nacional bolivariana afectada por el bloqueo. En este contexto, el gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, había amenazado a través de un alto funcionario que desde el Ejecutivo se pensaban tomar serias medidas contra los buques iraníes cargados de gasolina para abastecer a Venezuela. En respuesta a Washington, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, envió una misiva al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, donde acusaba a Trump de ejercer la piratería, las amenazas ilegales, peligrosas y provocativas de Estados Unidos, que son un tipo de piratería que supone un gran riesgo para la paz y la seguridad internacionales. Estábamos escuchando a nuestra colega Madeleine García, quien nos contaba cómo ha sido el proceso de recibimiento formal por parte de la Armada venezolana a estos buques iraníes que se espera lleguen al territorio nacional en los próximos días. Una de estas embarcaciones ya estaba en el mar territorial de Venezuela. Compartimos la información que se ha generado al respecto desde el país sudamericano. El ministro de Defensa de Venezuela, general en jefe Vladimir Padrino López, había anunciado que estas embarcaciones serían en efecto escoltadas por navíos, aviones y helicópteros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros ya hemos contactado con el ministro de Defensa iraní de cuando todos esos buques entren a nuestra zona económica exclusiva, serán escoltados por naves, buques y aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para darles la bienvenida y decirle al pueblo iraní gracias por tanta solidaridad, indicaba Padrino López. El embajador permanente de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, alertó ante el organismo internacional de las amenazas de Estados Unidos de usar la fuerza militar para obstruir la llegada de buques al país suramericano. Hoy alertamos al Consejo de Seguridad de la ONU y al secretario general Antonio Guterres sobre la amenaza del uso inminente de la fuerza militar por parte de Estados Unidos contra los barcos iraníes con gasolina dirigida a Venezuela. Un acto de guerra establecido en el derecho internacional, había denunciado Moncada. Ambas naciones, estamos hablando
de Irán y Venezuela han fortalecido sus relaciones políticas y comerciales en medio de un ilegal bloqueo económico y financiero, así como comercial, que padecen por parte de la administración Trump. El pasado 20 de mayo, el ministro de Turismo y Comercio Exterior del país suramericano, Félix Plasencia, y el embajador de Irán en Venezuela, Ayatollah Soltani, firmaron convenios de conectividad comercial y de turismo, por ejemplo. Los acuerdos comerciales contemplan la conectividad aérea entre la aerolínea Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. Conviasa y también Mahan Air, aerolínea iraní, para reactivar los vuelos directos y fortalecer el turismo en tiempos de pospandemia. Vale recordar, sumamos al contexto de esta información, que en el año 2009 el presidente Hugo Chávez aprobó la venta de 20.000 barriles por día de gasolina a Irán con el fin de ayudar a reducir su déficit, estimado entonces en un 40%. En esa ocasión, Estados Unidos movilizó al Consejo de Seguridad de la ONU para evitar esas exportaciones. Reiteramos información si se acaba de incorporar a la señal de Telesur. Los petroleros Fortune, Forest, Petunia, Faxon y Clavel transportan alrededor de 1.5 millones de barriles de combustible y materias primas desde Irán y se dirigen a costas venezolanas. Tenemos información que compartimos con usted. Uno de estos navieros ha entrado a aguas territoriales venezolanas. Se trata del naviero Fortune. El ejército de Venezuela escoltará a los petroleros de Irán a sus aguas territoriales, y también esta información se genera y la compartimos con usted. Recordemos que el pueblo y el gobierno venezolano se encuentran a la espera de estos navieros que llegan procedentes de Irán con combustible y aditivo para reactivar la industria nacional petrolera. Las relaciones entre Irán y Venezuela se han fortalecido a lo largo de los años, a pesar de que comenzaron a mitad del pasado siglo, y se han fortalecido precisamente en un contexto en que ambos países se enfrentan medidas unilaterales. Estamos esperando el contacto con nuestra colega Madeleine García. Madeleine, estás con nosotros de nuevo, ¿nos escuchas? Hola, Janet, pues sí, no sé hasta dónde quedé, pero podemos reiterar la información. Ya nos encontramos en aguas jurisdiccionales de Venezuela. La misión se desarrolla en completa normalidad. La escolta por parte del gobierno de Venezuela a través del Comando Estratégico Operacional con el patrullero oceánico Yecuana Papa 13, que es el que precisamente está escoltando este primer barco iraní. Decíamos que estábamos con el vicealmirante Brito, quien es el jefe de la misión, y estaba ampliando esta información, que vamos a reiterarla porque no sabemos hasta este momento qué nos pudieron escuchar, pero estábamos diciendo, vicealmirante, que hay información de medios internacionales que dicen que una embarcación estadounidense se acercó a los barcos iraníes. ¿Cómo ustedes vieron alguna amenaza durante el trayecto en aguas internacionales? Desde las comunicaciones iniciales y el protocolo de contacto positivo con el buque Tanco Fortune, su capitán no nos manifestó ningún tipo de inconveniente durante su travesía hasta Venezuela. Caso contrario, lo hubiera hecho inmediatamente para alertarnos, tomar las acciones correspondientes del caso. Y yo garantizo que en nuestra área de operación no detectamos ningún tipo de amenaza pudiese afectar. Nosotros en horas de la madrugada, a las 5, salimos a aguas de los buques que se encuentran en este momento de los barcos. Son 5 barcos además, pero estamos en este momento en un barco. En este momento estamos escoltando el primero de los 5 buques. En varias operaciones no hubo ningún tipo de amenaza que pusiera en riesgo la misión de acompañamiento de escolta que estamos haciendo nosotros en este momento, y no detectamos ningún tipo de amenaza en el área de operación. Las jurisdiccionales nuestras, como en parte del mar internacional donde estábamos operando. Antes de embarcación, repetimos, estamos en aguas jurisdiccionales. En horas de la madrugada se suma la aviación bolivariana de ese país
para la misión de escolta y llevar seguro de refinerías de Venezuela estas que cargarán el combustible. Así despedimos desde el patrullero oceánico de Cuana, Papa 13, el corte del último minuto. Janet. Muchísimas gracias, Madeleine. Antes de despedirte, quisiera que nos reiteraras la información. Se hizo el acto formal de recibimiento en alta mar a esta embarcación. No sabemos si nos escuchas aún, Madeleine. Recordábamos la información que nos ofrecía nuestra colega Madeleine García desde alta mar. Reportaba que no tenían inconvenientes durante la travesía del naviero Fortune, que ya se encuentra en aguas jurisdiccionales venezolanas, y también estaba anunciando que se suma a la aviación para la misión de escolta de esta embarcación, que reiteramos, embarcaciones procedentes de Irán con aditivos y combustible para ayudar a la nación bolivariana a reactivar su economía y también su industria petrolera. Nuestra colega Madeleine García se encontraba desde alta mar ya en aguas jurisdiccionales venezolanas y desde allí nos ofrecía la información que compartimos con usted. Vamos a